Hola amigos y amigas, estamos en un nuevo vídeo en el canal y hoy haremos un análisis del Real Decreto 157/2022 por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas para la etapa de educación primaria. En este vídeo trataremos tres temas importantes que abarca este Real Decreto. En primer lugar, el elemento clave del decreto son las competencias claves y el perfil de salida que diseña, concretándolo en competencias específicas. En segundo lugar, el anexo del decreto que trabaja las situaciones de aprendizaje. Y por último, también trataremos el tema de la evaluación y cómo lo desarrolla este Real Decreto. Comenzamos con las competencias clave y el perfil de salida, las competencias específicas. El artículo 9 del Real Decreto muestra las competencias que se deben desarrollar en la etapa de educación primaria. Además, incorpora el elemento para mí clave, que es el perfil de salida, el cual se desarrolla en el anexo número 1. El perfil de salida son aquellos aprendizajes necesarios para que el alumnado pueda interactuar de forma autónoma en la sociedad. Es decir, qué debe saber, qué debe haber aprendido el alumnado al terminar la etapa de educación primaria para que pueda participar de forma autónoma en la sociedad y así cumpla con el objetivo que tiene la escuela, preparar para la sociedad, para la vida. En el anexo número 1 están recogidos los perfiles de salida de cada una de las competencias. Importante, como explicamos, el perfil de salida debe resolver situaciones y problemas de distintos ámbitos. Es decir, son las herramientas, las competencias, el dominio de las competencias que debe adquirir el alumnado al terminar la etapa. Por ejemplo, en la etapa, el perfil de salida para la competencia en comunicación lingüística abarca estos puntos que vienen formulados en infinitivo como si fuesen objetivos, y esto es lo que debe el alumnado haber adquirido al terminar la etapa. Este ejemplo que vemos aquí de la competencia en comunicación lingüística en este anexo viene detallado para cada una de las competencias clave. Así han sido concretados en el alumnado en descriptores, que es lo que el alumnado debe saber cuando acaba la etapa. Vemos los diferentes ejemplos. Expresa hechos, conceptos, pensamientos, comprende, interpreta y valora textos orales escritos, localiza, selecciona y contrasta. Esto es lo que un alumno debe haber adquirido al terminar la etapa de educación primaria. Así, tenemos la competencia clave, que se concreta en perfil de salida, es decir, en grado de dominio de esa competencia o lo que se considera el dominio de esa competencia para poder participar de forma autónoma, y eso a su vez se concreta en competencias específicas. Es el siguiente punto novedoso de este Real Decreto. Las competencias específicas vienen recogidas en el anexo 2 y se conectan con el perfil de salida. Es un grado de concreción aún mayor. Veamos el ejemplo de la competencia en comunicación lingüística de manera específica. Están distribuidos por ciclos y se concretan en criterios de evaluación para también valorar el aprendizaje. Y al igual que los perfiles de salida, vienen descritas en infinitivo, como objetivos. A mí esto es una de las cosas del Real Decreto que no llego a comprender del todo. ¿Por qué las conductas que esperamos que desarrolle el alumnado dadas las competencias se manifiestan como objetivos a conseguir, cuando deberían, o a mi parecer, deberían estar entendidas como ya conductas esperadas? Entonces, bueno, a nivel terminológico es una de las cosas que, bueno, a mí me han producido una disonancia cognitiva, ¿no? Aquí venimos a la competencia 1, la competencia 2, la competencia 3, la competencia 4, y así se repiten por primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo.
agrupados por ciclos. Al igual que las competencias, que los perfiles de salida de cada competencia, también están las competencias específicas de cada una de las competencias. En este punto es una de las cosas que a mí me producen, por un lado, me parece muy positivo esta progresión, es decir, competencia, perfil de salida, concreción en competencia específica para valorar el aprendizaje, pero se me queda un poquito a medias, porque creo que no termina de concretar todo. Si creemos que la competencia es la herramienta que un alumno debe desarrollar para participar en la sociedad, es decir, en un mundo con las características que tiene, globalizado, con las características de la sociedad actual, ¿por qué? La pregunta que me surge es ¿por qué no se relacionan las competencias entre sí para ver cómo contribuyen a la formación holística y así cada competencia, que es una herramienta, utilizarla para un ámbito concreto? Yo creo que se debería haber hecho una clasificación de competencias, relacionarlas y ahora a partir de ahí hacer este procedimiento que sí hace el Real Decreto. Es decir, estas son las competencias, esto es lo que se espera que haga el alumnado, es decir, esto es lo que cuando termina la etapa tiene que saber y se concreta. Entiendo que las competencias técnicas, es decir, unas competencias que recogen los ámbitos del mundo, los diferentes ámbitos del mundo. Aquí en el símil, este círculo representa el mundo. La biología, la historia, la meteorología, la geografía, son ámbitos de conocimiento que nos permiten interactuar con el mundo, como la orografía de un sitio, las carreteras, el control del tiempo y de la climatología para movernos. Son elementos, son competencias técnicas. Luego hay las competencias cognitivas, como la competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia digital, que permiten a la persona interaccionar con otras y con contenidos, es decir, con otros elementos del entorno. Y toda interacción social está condicionada por una parte emocional, una carga subjetiva y emocional del alumnado. Son competencias sociales y emocionales. Y además, para movernos por el mundo, hay una competencia corporal que nos permite interactuar de manera física. Entonces, una persona representada aquí en el triángulo que se mueve en el mundo son las competencias que se deben desarrollar para garantizar esa participación autónoma. Una competencia corporal, que es el soporte físico, unas competencias cognitivas, representadas aquí del color azul más oscuro, que nos permiten interactuar, acceder al conocimiento e interactuar no solo con el mundo, sino con otras personas, unas competencias socioemocionales y morales que cargan de forma subjetiva la interacción y unas competencias técnicas que nos permiten interactuar con el mundo porque nos permite conocer los elementos del mundo, de la sociedad en la que nos movemos. Partiendo de esta clasificación que recoge una educación holística, competencias cognitivas, sociales, técnicas y corporal, físico, mente e interacción social. Partiendo de esta clasificación, vamos a realizar el proceso que nos propone el Real Decreto. En primer lugar, hay que conocer la relación de las competencias. La evidencia científica muestra que la competencia en comunicación lingüística es la base de otras competencias. En este caso, competencias técnicas. Nos ayuda a conocer la ciencia, pero también al desarrollo de las matemáticas. También las competencias sociales y emocionales están relacionadas con las competencias cognitivas, como la competencia matemática y la competencia en comunicación lingüística. ¿Por qué creo que es importante tener esto en cuenta? Porque hay que priorizar competencias en las edades más tempranas e ir añadiendo de forma progresiva, no trabajarlas todas a la vez o no en el mismo grado. Y creo que eso es una parte importante que debería de recoger el currículum.
Las etapas más tempranas necesitan del desarrollo de competencias, comunicación lingüística, competencias sociales, emocionales, y según se van añadiendo, pasando los años, añadir las competencias técnicas, es decir, biología, geografía, porque además va a ser más fácil adquirirlo con el desarrollo, si se tiene un buen desarrollo de las competencias en comunicación lingüística. Creo que esta clasificación contribuiría a un currículum más ordenado. El diseño de competencia clave, perfil de salida y competencia específica, y todo formulado como si fuesen objetivos, a la hora de establecer las programaciones creo que va a dar un poco de confusión y creo que con esta fórmula se aportaría un poco más de cohesión, más de sentido común y estaría todo más unido y sería también más fácil a la hora de programar y planificar. Así tendríamos las competencias que acabamos de explicar y cada competencia se concreta en contenido, los actuales bloques de contenido de cada una de las áreas, que también me han recogido en este Real Decreto. Creo que esta progresión, es decir, primero se establecen cuáles son las competencias necesarias para la participación en la sociedad, las evidencias científicas muestran cómo se relacionan, vamos a detallar los contenidos de cada una de ellas, por ejemplo, de la competencia en comunicación lingüística sabemos que son la comprensión oral, la expresión oral, comprensión escrita, comprensión oral, y de cada uno de ellos se derivan ortografía, sintaxis. Pues esa progresión, hacerlo con cada una de las competencias, establecer qué contenidos corresponden a cada una de las competencias. Para mí, esa sería la forma de estructurar el currículum. Se seleccionan las competencias necesarias, se seleccionan desde un punto de vista relacional, no cada una como un ente aislado, y ahora se concreta qué elemento constituye la competencia, el contenido. ¿Qué contenido constituye cada competencia? Y así se estructuraría de manera vertical el currículum. Vamos aquí en este punto una reflexión que me parece interesante. Los perfiles de salida, las competencias específicas se han concretado, como he dicho, en formulación como objetivo, tan definitivo, pero el matiz importante es que nos quieren mostrar qué debe saber el alumno cuando termine la etapa para enfrentarse a la sociedad. Es decir, el perfil de salida. Hay una propuesta en este artículo que se cita en el que se secuencia, en este caso de la competencia de comunicación lingüística, se secuencia de poca o nula autonomía del dominio de la competencia en comunicación lingüística a la máxima autonomía esperada. Esta forma de secuenciar lo que en el decreto se llama competencia específica, creo que es más idónea porque ya no está reflejando qué es lo que debe realizar el alumnado y no situando la competencia específica como un objetivo a lograr. Está más detallado la conducta esperada que esperamos que realice el alumnado, está más detallada. De tal modo que podamos comparar la conducta que ha hecho el alumnado, asociarla, compararla con la lista y ver en qué grado de dominio, en qué grado de autonomía está el alumnado. Si en un nivel A2, en un nivel C1, en un nivel B1. En este caso está realizada por comprensión tanto oral como escrita, como expresión oral y escrita. Detallando, describiendo la conducta que esperamos que realice el alumnado, establecemos los contenidos que compone la competencia. Y ahora, ya que sabemos los contenidos y cómo deben de aplicarse, porque estos perfiles de salida, estas conductas esperadas, esta escala descriptiva, lo que nos están indicando es cómo deben de ser utilizados los contenidos que se aprenden. Y además, como veremos más adelante, también nos sirve para evaluar la competencia. Pero esta escala se utilizaría en todas las etapas.
Obviamente en etapas más inferiores estarán en conductas menos autónomas y según se avance en la escolarización y con la intervención didáctica de los docentes, el dominio de competencia evolucionará hacia descripciones de conductas más autónomas. Llegados a este momento, en el que sabemos lo que tenemos que enseñar, que son los contenidos, y cómo debemos enseñarlos para que se manifieste, se transformen en conductas de dominio, perfiles de salida, vamos a ver las situaciones de aprendizaje que planteamos para desarrollar esos contenidos y que se transformen en competencias. En el anexo 2 de este Real Decreto se exponen unas orientaciones de cómo deben ser las situaciones de aprendizaje. Y nos indican que deben de ser herramientas para integrar elementos curriculares de las distintas áreas. Por eso me parece importante realzar la interrelación entre cada una de las competencias. ¿Cómo se desarrollan las competencias? Para establecer las situaciones de aprendizaje. Del mismo modo, deben de suponer transferencia, es decir, que los contenidos se apliquen para resolver las tareas. En una reciente investigación se expresa que hay dos fases a la hora de adquirir competencias. Una fase de aprendizaje, una fase primera en la que se aprende, y una fase segunda en la que se aplica. Es decir, una fase en la que se trabajan contenidos y esos contenidos luego se transforman en competencias. Tendríamos una fase de aprendizaje de cada una de las competencias y luego se ponen en juego todas en una tarea en las que reúna lo que de manera previa se ha trabajado de forma aislada y analítica. Veamos un ejemplo. El aprendizaje participativo cíclico es la forma de planificar que se trabajaba en esta investigación que he mencionado anteriormente y en la que tenemos un curso académico de septiembre a junio. Hay que ver este gráfico como una línea temporal. Se combinan fases de aprendizaje, es decir, de contenidos, con tareas en las que se adquieren competencias. Esta tarea se repite cuando se termina, se resuelve una tarea, se empieza la construcción de otra, cambiando la temática. Por ejemplo, vamos a escribir un cuento que enseñe un valor. Cuando se escribe el cuento que ha enseñado el valor, se realiza otro cuento que enseña otro valor diferente. Vamos a hacer un vídeo explicando un contenido de ciencias, por ejemplo, los animales. Pues el siguiente vídeo será de los minerales, el siguiente vídeo será de las plantas. Tareas cambiando la temática de la tarea. Se alternan fases de aprendizaje en la que se aplican. Esos contenidos se aplican para resolver la tarea. Se siguen aprendiendo y se vuelven a aplicar. Una formación continua a lo largo del curso. Hay evidencia científica de este tipo de planificación obtiene un impacto positivo en diferentes competencias. Por último, entramos en la evaluación. El artículo 14 expresa cómo usa la evaluación global, continua, formativa, iguales que las legislaciones anteriores, pero establece un matiz importante en la acta de evaluación. Los resultados desaparecen las notas numéricas, sin embargo se mantiene insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente, es decir, una valoración descriptiva. Sin embargo, aquí se plantea el interrogante de ¿un sobresaliente en primero de primaria expresa lo mismo que un sobresaliente en sexto de primaria? Obviamente no. Un sobresaliente en el área de la competencia de comunicación lingüística, por ejemplo, no es la palabra sobresaliente, es la misma, la descripción es la misma, la valoración es la misma, sin embargo, lo que sabe el alumno es diferente, pero se usa la misma palabra
para describir, para catalogar, para clasificar, para valorar, para calificar, para diagnosticar la misma nomenclatura. Sin embargo, las conductas son diferentes. ¿Qué se propone? Usando las escalas que se han visto antes, indicar el alumnado qué nivel de dominio tiene de la competencia. Y sí se estarán utilizando descriptores diferentes. Decirle a un alumnado de primero que tiene un nivel A2 es diferente a decirle a un alumno de sexto que tiene un nivel B2 o un C1. Porque el grado de dominio es diferente, se utilizan nomenclaturas diferentes. Utilizar suficiente, notable, en un curso no es igual que usarlo en otro. Usas la misma palabra, la misma descripción, para grados de dominio de la competencia muy, muy diferentes. Creo que esta propuesta es más competencial, más descriptiva, aporta más información, primero al alumnado, para continuar aprendiendo, y en segundo lugar a las familias, para conocer el grado de dominio de cada una de las competencias. Esta propuesta de evaluación de la competencia en comunicación lingüística se puede realizar con otras competencias. También priorizar cuáles son las competencias más importantes en educación primaria y utilizar un instrumento para cada una de ellas en función de la importancia que le queramos dar. Esta es mi pequeña valoración de este Real Decreto, en el que creo que da pasos muy positivos hacia una educación competencial, pero creo que se pueden dar todavía más pasos hacia ella. Empezando por establecer cuáles son las competencias que contribuyen a la educación holística para participar en la sociedad, estableciendo la relación entre ellas, concretando cada una de esas competencias en contenidos, planificando teniendo en cuenta una fase de aprendizaje de contenido y una fase de aplicación de esos contenidos, e incluyendo herramientas de evaluación de forma descriptiva para poder proporcionar una adecuada descripción del grado de dominio de las competencias y así también simplificar la burocracia, decirlo en la planificación en el aspecto estrictamente burocrático, normativo, es decir, de las decisiones previas a la intervención. Espero que estas reflexiones que planteo en este vídeo contribuyan al debate y nos seguimos debatiendo. Dejad en los comentarios y abramos un hilo de debate que contribuya a aportar y a mejorar a la educación por competencias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.